¿Qué onda, sobrinos? Pues no me podía ir a dormir sin antes hablar de la pelea del día, bueno, de la noche de ayer. No me dio tiempo de poder hacer un video antes porque estaba un poco ocupado. Pero bueno, otra vez lo mismo de cada 6 meses, un año, cada que pelea el Canelo. Eh, no sabía cuándo hacer el video, no sabía si hacerlo en el pesaje o antes, como para hacer un esbozo de lo que podía pasar. Digo, no me dio el tiempo, pero no iba a ser muy diferente a lo que muchos analistas o aficionados, periodistas deportivos hablaban sobre la pelea, ¿no? Y lo que voy a decir ahora quizá no sea muy diferente a lo que ya muchos de ustedes han escuchado en otros lados. Yo vi la pelea completa, traté de ver el pesaje, no lo vi a ciencia cierta bien, no solamente vi los highlights del pesaje. Eh, Vi después de la pelea algunos análisis de lo que hablaban ciertos periodistas, entre ellos los de ESPN. Por ejemplo, Bernardo Pilati. Hay un video, no me he dado cuenta si aquí en YouTube está la entrevista completa o el programa completo, pero ahorita que estaba explorando Facebook, vi un video de Un Round Más. Ustedes saben que ese es el podcast de eh, El Terrible Morales y Marco Barrera. Digo, no le he seguido la pista últimamente, creo que ya nada más sale El Terrible. Tenía entendido que antes salían los dos, pero después salía uno y luego el otro, no sé. Pero los últimos videos que he visto de Un Round Más han sido solamente con El Terrible Morales. Y hay una entrevista que se le hizo al maestro Eduardo Camarena, donde él hablaba, bueno, al menos vi ese fragmento, no he tenido la oportunidad de buscarlo en YouTube para ver si está completo, pero sí vi la parte donde hablaba esta cuestión sobre el Canelo Álvarez y su fluctuación en los pesos, ¿no? Que él estaba en completo desacuerdo, digo. Ahí está en Facebook, en el Facebook de Un Round Más, si lo quieren checar para que lo vean. No quiero poner palabras en mi boca que sean incorrectas respecto a lo que dice el maestro Eduardo, pero es una cierta crítica en ese aspecto a Álvarez, ¿no? Pero bueno, ¿qué vi en la pelea? En la pelea vi lo que muchos ya vieron, o sea, insisto, quizás suene redundante lo que voy a hablar ahorita, pero vi a un super mediano con un peso en la pelea de casi un semicompleto o más arriba contra un super welter tirando la medio. Eso es todo. Entonces, algo muy cierto que, por ejemplo, decía Bernardo Osuna, que se llama, de ESPN, es: para eso existen los pesos en el boxeo, las divisiones. Y eso es muy cierto, porque ustedes vieron a Canelo y vieron a Charlo. Y a pesar de que Charlo es más alto, se veía físicamente más escurrido, se lo podemos llamar así. Se veía más delgado, más descompuesto físicamente que el Canelo Álvarez. Porque simple y sencillamente Charlo es un 154 libras, es un super welter. Está subiendo dos divisiones contra un hombre que es un 168 natural ya, que su cuerpo ya le da para ser el 168 natural, super mediano, a pesar de que es más bajito, porque uno de los argumentos por ejemplo, de Saúl Álvarez incluso, para justificar sus peleas con tipos más grandes de estatura, por ejemplo, es decir, que él es más chaparrito, ¿no? Y al momento de ser más chaparrito, pues eso le da más mérito, ¿no? Digo, tiene en cierto modo razón, ¿no? Pero a lo que voy es, no podemos tener ese argumento o usar ese argumento como para justificar que haya un hombre que, a pesar de que es más alto que tú, tenga un peso inferior y por eso tengas que pelear con él. Desafortunadamente no es la primera vez que a Canelo se le da
pelear con este tipo de rivales que son inferiores en peso. Recuerden, ya hace muchos años cuando obtuvo su primer campeonato mundial contra Matthew Hatton, el campeonato Super Welter, me parece. Matthew Hatton en ese entonces era un hombre que estaba en la división de los superligeros, 2 divisiones abajo. Lo subieron para darle el título Super Welter a Canelo, porque ni siquiera Hatton estaba en los clasificados del peso welter. Ese es un antecedente. Antecedente número 2. Cuando pelea Canelo ya estando en peso... Ay, no me acuerdo si ya estaba en supermedio o en medio, pero que pelea con Amir Khan. Amir Khan era un peso ligero, super ligero. Ni siquiera llegaba a welter Amir Khan. Un boxeador más chiquito, no solamente de forje físico, ¿no? De corpulencia, sino también de estatura. Y esa pelea acabó en knockout a favor del Canelo Álvarez. Imaginen ustedes, si entre divisiones hay una diferencia aproximada de 8 libras, que estos son prácticamente 4 kilos, un poquito menos de 4 kilos, ¿cómo va a ser tu pegada cuando cuando estás asentado en 168 y al día de la pelea? Porque ustedes sabrán perfectamente que una cosa es el peso al llegar a la pelea y otra cosa es el peso al llegar al pesaje, perdón, y otra cosa es el peso cuando llegas a la pelea. Entonces, si desde esas 168 libras incrementas unas que te gusta 15 mínimo libras más, entonces estás llegando ya casi como una pegada de pesos incompleto contra un peso super welter inflado. Lo que me llamó la atención en la pelea es que eso es cierto, Canelo ganó prácticamente todos los rounds de cabo a rabo. El único round que yo le vi ganar a este Jermell Charlo, creo que fue el quinto round y quizá el noveno, que fue cuando quiso sacar provecho de su velocidad y tratar de meterle las manos a Canelo Álvarez. Pero de ahí en fuera, Charlo se la pasó retrocediendo. Me parece inverosímil e increíble que los boxeadores que pelean con Canelo Álvarez sigan forzados en insistir en ir hacia atrás cuando saben, cuando ya quedó demostrado, llámese Floyd Mayweather, llámese Dimitri Bivol, llámese Gennady Golovkin en las 2 primeras peleas, llámese Island Lara, incluso Miguel Cotto, que cuando ganó Canelo a Cotto, pues era un Cotto ya disminuido, un Cotto en la parte final de su carrera, que el Canelo no le gusta que lo presionen. El Canelo se le dificulta mucho el boxeador, no solamente que se mueve, sino que tiene la iniciativa de atacar, pero de atacar con claridad y con inteligencia. Entonces los demás rivales lo que hacen es ir hacia atrás. Tratan de tener un plan de pelea ofensivo, pero al final ceden ante la presión del Canelo. Y tampoco Canelo es un superdotado físico en cuanto a fondo físico, lo sabemos. A mí me sigue sorprendiendo mucho que existan periodistas a estas alturas de la carrera del Canelo que digan o que les parezca nuevo el argumento del fondo físico del Canelo, cuando ya sabemos desde los principios de su carrera profesional que Canelo ha sido un boxeador de 6 rounds, máximo 8 rounds. Le cuesta mucho trabajo a partir del round 6 aguantar el fondo físico. Y no estamos hablando de que en las últimas 2 peleas o últimas 3 peleas, Bivol, Golovkin y John Ryder estaba lastimado en la muñeca y por eso se disminuyó su capacidad física. Porque ese es el argumento que él mismo da, ¿no? O que él mismo dio. No estamos hablando de eso, o sea, estamos hablando de que a lo largo de toda su carrera, él no ha aguantado 12 rounds completos eh, eh, sin tener o evidenciar un desgaste físico importante. Entiendo, el boxeo es un deporte de un desgaste tremendo, porque tienes que golpear,
tienes que moverte, tienes que defender. Y aparte de todo eso, tienes que asimilar todos los golpes que te llegan y todos los golpes que te llegan y que llegan a ser golpes de poder, te minan la resistencia física. El boxeo es un deporte muy, muy difícil y muy complicado. Pero si ustedes se fijan respecto a otros boxeadores, no solamente mexicanos, de otras nacionalidades, en estas generaciones, el Canelo es de los boxeadores que poco castigo recibe. O sea, simplemente cuando más castigo ha recibido ha sido en esas peleas que yo les comento. Bivol, Mayweather, que son sus dos derrotas oficiales, las dos primeras peleas con Golovkin y quizá Miguel Cotto. Pero de ahí en fuera, o sea, no ha habido un oponente que le presente una oposición real, pero con contundencia. Porque, por ejemplo, cuando peleó con Sergey Kovalev, Kovalev lo estaba, no sé, esa es una pelea muy chistosa de analizar, porque Kovalev lo mantenía a raya con el jab, y un jab dibujado, ¿eh? No era un jab potente o un jab que impusiera respeto, ¿no? Era un jab dibujado y aún así el Canelo estaba cediendo ante ese recurso boxístico de Kovalev, ¿no? Pero independientemente de eso, o por ejemplo, ¿qué otro boxeador se me ocurre? Daniel Jacobs, pero tampoco demostró una buena oposición ante eso, ¿no? Eh, yo creo que este tipo de boxeadores no han sido lo suficientemente, no sé si buenos o lo suficientemente valientes, entrones, para poder pelear al Canelo Álvarez. Porque el Canelo, insisto, si tú lo presionas, si tú te mueves, si tú generas un plan de pelea adecuado, le entran los golpes y le entran bastante, de una manera bastante seria, ¿no? Aquí el problema es la oposición. ¿Qué hizo Charlo? Se movió hacia atrás, trató de sacar una que otra combinación de golpes, sobre todo iniciando con jab. No tuvo gran éxito en cuanto a sus ataques. Y ahí volvemos al mismo punto con el que iniciamos este video, que es la diferencia de pesos. Cuando Canelo pegaba duro. En el 7 lo derribó. Pero cuando llegó o cuando logró alcanzar al Canelo Charlo, no lo movía, ni siquiera lo cimbraba. Y yo creo que esta pelea, permítanme aventurarme en este razonamiento, es como una pelea espejo con lo que pasó con Bivol y el Canelo. Cuando Canelo le pegó a Bivol, porque sí le entraron algunos golpes a Bivol, Bivol ni se inmutaba, era como que un golpe seco, pero no lo cimbraba, como si fuera un golpe de un niño contra un adulto, ¿no? Lo mismo pasó ahora con Charlo y Canelo, ¿no? O sea, Charlo le pegaba y Canelo ni se inmutaba. Canelo solamente seguía con su plan de pelea y trataba de ir hacia adelante y hacía daño a Charlo. Ojo, hacía daño con los pocos recursos que Canelo mostró, porque al final del día tampoco le hizo un gran daño al rostro de Charlo, ¿eh? O sea, fueron muy pocos golpes en general los que levantaron los dos en toda la pelea. Recordarán la pelea del Chocolatito González y el Gallo Estrada, ¿no? Creo que fue la segunda que lanzaron más de mil golpes por round, ¿no? O sea, es inconmensurable esa cantidad. Mientras que el Canelo en toda la pelea lanzó más de 300 golpes. Entonces, me parece que si bien es cierto el Canelo ganó la pelea merecidamente y de manera lógica, era obvio que iba a ganar, lo ganó con muy poco. También entiendo que el boxeo es de estilos y que el estilo del Canelo nos guste o no nos guste, a mí no me gusta sinceramente, es así. O sea, es un boxeo hasta cierto punto mezquino, ¿no? Quizá para muchos que apoyen este tipo de boxeo del Canelo es que
lo defiendan en el sentido de que, es que espera, es que es cerebral, es que eh, mina a los rivales. Y quizá tengan razón, tampoco estoy diciendo que todo es malo en Saúl, ¿no? Quizá tengan razón, pero no tiene esa explosividad que podría caracterizar, por ejemplo, a un peleador como Manny Pacquiao, ¿no? Con esa velocidad de antaño, ¿no? O por ejemplo, en su momento, Nonito Donaire, ¿no? Que tampoco, que fíjense, Nonito Donaire le decían el Filipino Flash, pero no era rápido en cuanto a ráfagas de golpes, era rápido en cuanto lanzaba un golpe y un golpe de poder, ¿no? O sea, insisto, el boxeo es de estilos. El propio Floyd Mayweather, dentro de su mezquino boxeo y ultra defensivo, cuando lanzaba las combinaciones, las lanzaba rapidísimo, ¿no? Y Canelo no es así, desafortunada o afortunadamente Canelo no es así. El problema de esto es que cuando a Canelo le llega un boxeador que de verdad le mete las manos, ese estilo no le es efectivo. Y el problema es que no tiene un plan B o un plan C con la esquina para poder contrarrestar eso. Insisto, son muy pocos boxeadores los que lo han puesto a prueba en ese aspecto, pero sí hay y sí seguirá viendo el caso de David Benavidez. Eh, David Benavidez va a enfrentar a Demetrius Andrade a final de año, pero yo creo que Benavidez va a ganar, sobre todo por lo que mostró contra Caleb Plant, ¿no? Masacró a Caleb Plant, mostró un nivel que al menos yo no me había esperado de Benavidez en cuanto a la contundencia y en cuanto a la agresividad, ¿no? Entonces, ese tenía que haber sido el rival. O sea, dado lo que vimos, dado lo que hemos escuchado de toda la pelea, dado la forma en cómo se dio esta pelea, yo creo que al final del día tenía que haber sido Benavidez el que tenía que enfrentar al Canelo. Y aquí nos vamos a otra arista. Y quiero cerrar con esta reflexión, este video, ¿no? ¿Quién sigue, no? Se ha hablado de Benavidez, se ha hablado de Munguía, se ha hablado de Crawford, disparatadamente, se ha hablado de el hermano de Jermel Charlo Germal, se ha hablado de David Morel, se ha hablado de muchos, ¿no? Eh, pero aquí hay algo muy importante que hay que recalcar, el contrato con PBC. Canelo tiene 3 peleas con PBC, a menos que renueve, le quedan 2. ¿Qué sería lo ideal para PBC? Meter a otro de sus boxeadores. El caso de Jermall Charlo, ¿no? En cuanto a lo que algunos analistas hablaban de la venganza familiar, podría ser la segunda pelea. Y yo creo que es muy cercana a esa segunda pelea que sea Jermall Charlo a que sea, por ejemplo, la revancha con Dimitri Bivol, ¿no? Eh, o con David Benavidez. Y en la tercera pelea con PBC, y aquí me voy a aventurar a decir algo que quizás parezca un disparate, pero no lo es tanto, me parece que va a ser Terence Crawford. Olvidémonos de Bivol y olvidémonos de Benavidez. Eso, bueno, esa es mi percepción, con base en lo que he visto, con base en lo que he escuchado y con base en mi criterio propio. Ni Bivol ni Benavidez van a ser rivales del Canelo, al menos en estas próximas 2 peleas con PBC. Si quizá de ellos dos, quizá Benavidez pueda ser el que pudiese suplir esa tercera pelea, ¿no? En el caso de que el negocio así se preste y que genere muchas ganancias. Pero para mí, va a ser Jermall por la venganza del hermano y Terence Crawford. Desafortunadamente Terence Crawford. Y no porque Terence Crawford sea un mal boxeador. Para mí es el número 1 libra por libra del mundo, empatado con Naoya Inoue. Pero Terence Crawford ni siquiera es un peso super welter. Es un peso welter. Entonces lo vas a hacer subir 3 divisiones para enfrentar a un peso super mediano. Por muy superdotado que sea Terence Crawford, no va a poder ganar ni de broma esa pelea. Quizá pueda ofrecer un poco más de oposición que Charlo, Jermel, por las cualidades que tiene Crawford, ¿no? Porque de Crawford a Jermel Charlo es mucho mejor boxeador, mucho más completo Crawford y mucho más inteligente. Pero eso no lo va a salvar de que una buena mano derecha del Canelo lo pueda llevar incluso a la lona, que lo noquee, que sea un knockout efectivo, vaya.
es un disparate total. Y este cuento de indiscutidos contra indiscutidos, pues no tiene ningún sentido. O sea, entonces, ¿qué les va a gustar que para la siguiente pelea sea también Naoya Inoue? Porque Naoya Inoue puede ser indiscutido en el peso super gallo cuando enfrente a Marlon Tapales. Le va a ganar, para mí Inoue va a ganar. Y no por eso va a tener el derecho de disputar una pelea con Canelo Álvarez para ver quién es el mejor libra por libra del mundo. No, o sea, el libra por libra no tiene nada que ver con las divisiones del boxeo en el sentido de que se peleen entre ellos, ¿me explico? O sea, el libra por libra es un ranking de todos los boxeadores que en su división han sido destacados y que son unos grandes campeones mundiales y que además tienen cualidades técnicas sobresalientes al resto de los demás peleadores. Ese tendría que ser la naturaleza de libra por libra. No tendría que ser la naturaleza de libra por libra el enfrentar a un super gallo con un super welter, con un super mediano y con un... No, o sea, es incluso ilógico. Es como si yo llegara a una primaria o una secundaria a mis 34 años y llegara y me quisiera trenzar a golpes con un niño, con un adolescente. O sea, es una posición tan desventajosa, tan disparatada y tan absurda como lo que estoy exponiendo. Entonces, para mí eso es ilógico, es absurdo, pero desafortunadamente y en pos del negocio que se está muriendo del boxeo, así va a suceder. Porque Terence Crawford jala mucha gente en Estados Unidos, sobre todo en su región natal, porque Canelo Álvarez sigue arrastrando mucha gente en Estados Unidos y a nivel internacional, y porque además es una forma de tratar de salvar el negocio del boxeo cuando parece ser que Showtime también se va a retirar de este deporte, al menos en transmisiones televisivas, como ya lo hizo hace mucho tiempo HBO, ¿no? Entonces, son intentos desesperados por tratar de salvar al negocio, ¿no? Por tratar de sacar al niño ahogado, al niño que se está ahogando en el pozo, ¿no? Pero bueno, así es el juego de las promotoras, de las televisoras e incluso de los organismos, ¿no? Y aunque, a pesar de que el Consejo Mundial de Boxeo ya se había pronunciado y diga, ¿saben qué? Yo voy a obligar al Canelo después de esta pelea que enfrente a Benavides, bueno, o al ganador de Benavides contra Demetrius Andrade como retador obligatorio a su título. A pesar de eso, no veo a los organismos con el peso suficiente para poder generar las peleas que queremos ver y que son las más coherentes en cuanto a los pesos y las divisiones, ¿no? Respetando esa parte. A pesar de que en otros pesos sí ha sucedido, pero en el peso del Canelo, o hablando del factor Canelo, yo creo que eso no va a pasar. Entonces, para mí hubiera sido mucho mejor que ahorita hubiera enfrentado a Benavides o en la siguiente pelea, pero quizá Benavides represente tal oposición o tal peligro para Canelo que lo dejan a un lado. Bivol en 168, no lo sé, yo creo que tendría más oportunidad Canelo de presentar una mejor oposición porque Canelo tiene un peso natural y ese factor es importante, ¿no? Canelo, o lo que ha caracterizado a Canelo para sentarse muy bien en la división y barrer la división de los supermedianos es que lleva ya mucho tiempo asentado en esa división, así como tuvo mucho tiempo asentado en el peso medio y mucho tiempo en el super welter. Eso ha afianzado su dominio, sobre todo ahorita en el peso supermediano. Pero que subas a un welter, mejor dicho, a supermediano es una completa locura, ¿no? Volviendo a Bivol, quizá por esa razón, como Canelo ya está muy acostumbrado a su peso, pueda presentar una mejor oposición, pero por técnica y por inteligencia, yo creo que Bivol quizá pueda aún así ganarle a Canelo en 168. Para mí y para muchos de los aficionados y analistas, quizás esas sean las dos peleas que tendría que haber tomado Canelo, pero no. Insisto y cierro con esto. De mí se acuerdan si me equivoco o si acierto. Va a ser Jermall Charlo, la siguiente pelea, y la última del contrato va a ser Terence Crawford. Para mí es una desfortuna. Para mí, digo, va a haber mucha gente que va a seguir creyendo en todo este rollo de las peleas de Canelo Álvarez.
Y lo peor de todo es que no es que Canelo sea tan mal boxeador. Digo, a mí nunca me ha gustado su estilo, jamás me ha gustado, pero siempre he reconocido que a partir de la pelea con Miguel Cotto su estilo cambió mucho. Fue un estilo que, a pesar de que sin tener fondo físico para las segundas partes de las peleas, fue un estilo que cambió mucho, sobre todo a la defensiva, y eso le ha ayudado mucho. Pero pero a pesar de eso, no le veo como que la cualidad suficiente como para terminar con Benavides o con Bivol. Muchos medios decían que eh, el Canelo ya lleva mucho tiempo peleando, que debutó muy joven, a los 15 años profesionalmente y demás. Quizá tengan razón, porque el boxeo es una profesión muy dura, es un deporte muy duro, yo lo entiendo. Pero eso no implica que, que Canelo no nos esté ofreciendo o no ofrezca al boxeo como tal una posición contundente como para decir, este es el mejor libra por libra. Incluso yo creo que Canelo peca de arrogante, ¿no? En el momento de la entrevista al final de la pelea de decir, yo soy el mejor y nadie le gana a este Canelo y no sé qué y bla, 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 ¿no? Eh, Me parece incluso fuera de lugar, ¿no? Pero pues, digo, cada quien tiene la opinión, cada quien piensa diferente, quizá yo estoy equivocado, ¿no? No estoy diciendo que esté en lo cierto, pero no lo sé. A mí la carrera de Canelo, o al menos este último tramo, parece ser de la carrera del Canelo, me genera más dudas que aciertos, me genera más incertidumbre y me genera una especie de inconformidad arraigada que ya tenía desde antes, pero ahora mucho peor porque no, para mí, no es algo justo subir boxeadores de divisiones para que enfrenten a alguien, incluso estando boxeadores en fila, ¿no? Para una oportunidad titular. Pero bueno, así se mueve el negocio del boxeo y ya veremos qué es lo que sucede. Eh, Esperemos, todo parece indicar que mayo y septiembre serán las siguientes dos fechas del Canelo. Con eso cierra su contrato con BBC. Y ya veremos en los próximos meses si tengo razón o me equivoqué. De, Pongan acá abajo en los comentarios para ustedes qué les pareció la pelea, si yo estoy exagerando o si están de acuerdo conmigo. No importa, el chiste es generar una conversación entre ustedes y yo. Y también pongan sus apuestas para ver quiénes van a ser los siguientes rivales del boxeador tapatío. Por lo pronto me iré ya a dormir, ya es necesario, y nos estaremos viendo en un próximo video. Suscríbanse, den like, compartan, toquen campanita y estaremos viéndonos en otro video. Saludos.